Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 10 de diciembre, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la nada en Sartre. La nada de Sartre es algo muy complejo porque vamos a encontrar en Sartre esta nada existencial que está relacionada con el yo, pero también está relacionada con la conciencia humana y en su libro El ser y la nada, Sartre nos va a mencionar que qué es esa parte esencial de la estructura de la conciencia humana. La nada como ausencia en el ser, se utiliza este concepto de la nada para explorar cómo la conciencia humana se enfrenta a la falta de ser. A diferencia de los objetos que son simplemente son, los seres humanos, al ser conscientes, niegan la plena existencia de tal mundo como es, porque tienen la capacidad de imaginar lo que no es, lo que no existe, y en esta capacidad para concebir la nada, los humanos se definen por su relación con lo que no es, lo que no está presente, lo que está ausente. Entonces, para Sartre, la nada es también lo que nos permite ser libres. Es la capacidad de negación que tenemos, el vacío en el ser, lo que nos permite distanciarnos de las circunstancias inmediatas y elegir lo que seremos. Entonces la nada nos da la posibilidad de trascender lo que ya es y de crear nuevas posibilidades. A través de la nada, los seres humanos podemos negar lo que es, no solo aceptarlo tal como está, sino también reconfigurarlo a través de nuestra libertad. La nada en relación con la angustia existencial es muy interesante, dado que este concepto de la nada está estrechamente ligado a la angustia existencial, a la ausencia de propósito. Esa angustia existencial que Sartre describe como la realización de nuestra libertad y vacío es interesante porque cuando nos enfrentamos al vacío de la nada nos damos cuenta de que el mundo no tiene sentido predeterminado y que somos los únicos responsables de darle sentido. La nada en este contexto no es solo una ausencia, sino un campo abierto de posibilidades, pero también un vacío aterrador que nos confronta con la responsabilidad total de nuestras decisiones. El concepto de la nada es crucial para entender cómo Sartre describe la experiencia humana, la conciencia humana, que está marcada por la relación constante con la nada, lo que nos hace ser libres, pero también responsables y angustiados por la falta de un sentido externo. La nada se convierte en el vacío que da forma a nuestra libertad y nos permite trascender lo dado. El concepto de la nada, como lo dice, ¿no? El NEAP central en la filosofía de Sartre, especialmente en su obra El ser y la nada. Y en este segmento vamos a profundizar en el papel crucial que juega la nada dentro de la filosofía existencialista. La nada no es simplemente un vacío o una ausencia, sino un componente esencial que ya vimos que incluso está dentro de la conciencia, que define la conciencia humana y la libertad. Entonces, para Sartre no es simplemente algo vacío o carente de contenido. La nada es una forma de negación que está íntimamente vinculada con la conciencia, mientras que los objetos del mundo simplemente son entidades fijas y definidas por su ser. Los seres humanos, a través de su conciencia, son capaces de negar lo que es. Y esto quiere decir que en el momento en que nos confrontamos con el mundo, no simplemente lo aceptamos tal como es, sino que negamos lo que podría ser. Y este acto de negar lo dado, de imaginar lo ausente, es lo que Sartre denomina la nada. Por ejemplo, cuando pensamos en algo que no existe, como una mesa en el espacio vacío de una habitación, estamos trayendo a la mente la nada, la posibilidad de que lo que no es, por ejemplo, la conciencia humana está atada a lo que es, o a las cosas que existen, sino tiene la capacidad de concebir lo que no es, lo que no existe en ese momento, lo que podría ser de otra manera, ¿no? Ahora estoy frente a la computadora, pero puedo imaginar
una computadora en un espacio vacío, y eso es la nada porque no es lo que está dado. Y Sartre sostiene que la conciencia en sí misma es lo que introduce la nada en el mundo. Mientras que el ser de los objetos es fijo y definido, la conciencia no es un objeto con una esencia predeterminada. La conciencia no tiene un ser estable o concreto, sino que está en constante flujo y es capaz de negar el ser. Entonces la conciencia es pura nada, porque no tiene un contenido sustancial, es decir, un acto de conciencia, un proceso dinámico de hacer surgir lo que no es, lo que no existe. Entonces la conciencia nunca puede ser reducida a una sola cosa fija, a un determinado, ya que siempre está orientada hacia algo más allá de sí misma, hacia lo que no está presente, hacia lo que podría ser. Hacia lo que podría ser, y esto es la clave de esta nada. Y esta capacidad de negación es lo que hace que los seres humanos no sean simplemente objetos en el mundo, sino sujetos libres y autónomos. Al negar el ser, los humanos tienen la capacidad de trascender lo dado, de cambiar lo que no es y de crear nuevas posibilidades. Uno de los aspectos más importantes de la nada de la filosofía sartreana es que la nada está estrechamente vinculada a la libertad. La conciencia humana no es solo capaz de negar el ser, sino de que al hacerlo puede crear nuevas posibilidades. Y eso significa que al tener la negación, la capacidad de negación, de imaginar lo que no es, los humanos son libres para elegir su futuro y definir su propia existencia. Cuando Sartre habla de la nada, se refiere a una fuerza creadora dentro de la existencia humana. Es el vacío que deja la nada, es un espacio de libertad y un espacio en el que nosotros, como seres conscientes, podemos elegir lo que vamos a hacer con nuestras vidas. La libertad que Sartre defiende no es la libertad de escoger entre opciones predeterminadas, sino una libertad absoluta, una libertad radical que surge de la vida. Por ejemplo, la capacidad de decidir entre quedarse en un trabajo que no te satisface o cambiar de carrera. No está determinado por factores externos, sino por la capacidad de imaginar nuevas posibilidades, de negar lo dado, lo que ya tenemos, y abrir un espacio para lo que podría ser. Y esta libertad radical es lo que define a los seres humanos, según Sartre, y la nada es el campo que hace posible esta libertad. La nada está también íntimamente vinculada con la angustia existencial, como vimos antes, y esta angustia surge cuando tomamos conciencia de que somos libres, pero en esa libertad esta libertad no está determinada por ninguna estructura externa, porque es imaginativa de la conciencia. Y la nada nos enfrenta al vacío de la ausencia de sentido predeterminado y la falta de propósito o un objetivo para nuestra existencia. Entonces la nada no solo es liberadora, sino que también es aterradora por esa angustia existencial. Y cuando nos damos cuenta de que estamos sujetos a ninguna esencia o destino prefijado y de que no hay un sentido universal que nos guíe, nos enfrentamos al vacío existencial y por lo tanto la angustia, y nace en nosotros, en la conciencia humana, por la libertad absoluta que tenemos, y que es tanto bendición como una carga. Mencionamos en el otro episodio que era una carga esta libertad absoluta, ya que somos totalmente responsables de nuestras vidas y nuestras decisiones. Y aunque la nada no nos confronta con la angustia, también nos permite crear sentido en nuestras vidas, dado que no hay una esencia humana predeterminada. Somos libres de definirnos a nosotros mismos, y es a través de la nada que los seres humanos son capaces de crear su propia esencia, dándole sentido a la existencia a través de las decisiones y las acciones. Y este proceso continuo de crear sentido es lo que Sartre llama la autocreación, que se basa en la capacidad humana para negar lo dado y construir algo nuevo. La nada es, como vimos, algo bastante complejo porque es la capacidad de imaginar lo que no es y abre la posibilidad de imaginar lo que podría ser, pero también está relacionado con la angustia existencial, ¿no? Y que evidentemente causa este vacío existencial, pero
como vimos en Sartre, vamos a ver ahora cómo la nada influye en los aspectos del existencialismo. Sartre plantea que la conciencia humana está marcada por una relación especial con la nada, la conciencia, mientras que los objetos del mundo son, es decir, existen de manera fija y determinada. La conciencia humana está orientada hacia lo que no es. Es decir, no se limita a aceptar el mundo tal como es, sino que tiene la capacidad de negar lo que no es, imaginar lo que no es y concebir la ausencia de algo. Podemos nosotros imaginar, ahora yo estoy en mi computadora y puedo imaginar un cuarto y sin computadora. Y esa capacidad que yo tengo ya involucra una construcción de la conciencia, de la que constituye mi conciencia, esa capacidad de hacer eso, de imaginar. Y entonces la conciencia humana introduce la nada en el mundo, porque tiene la capacidad de negar lo dado y de imaginar lo ausente. Y en este acto de negación es el primer paso para comprender cómo los seres humanos no están atados a una existencia predeterminada. Podemos pensar en lo que no existe, y en este proceso de imaginar, de imaginación, la nada crea un espacio de libertad. La conciencia no está definida por lo que no es, sino por lo que no es. La conciencia no está definida por las cosas que existen, sino por las cosas que no son para ella. La conciencia no está definida por lo que es en sí misma, sino por lo que no es. Este proceso de negar, imaginar lo ausente, es lo que define la libertad humana, y es lo que define también a nosotros como diferentes animales o diferentes a las cosas que ya tienen un propósito en sí mismo. Nosotros le agregamos por esta capacidad que la conciencia tiene de imaginar lo que no es. Entonces la libertad radical es uno de los pilares fundamentales del existencialismo sartreano, porque la nada juega un papel crucial en ella. Sartre explica que la conciencia humana no está determinada por un ser, sino que está en un constante proceso de negación y trascendencia, y esta capacidad de negar lo dado y de concebir lo que no existe es lo que permite a los seres humanos crear nuevas posibilidades por sí mismos. Por ejemplo, un objeto como una silla es lo que es, tiene una esencia fija y no puede elegir ser otra cosa. Sin embargo, un ser humano, en su capacidad de conciencia, puede imaginarse como algo diferente, puede negar la situación en la que se encuentra y elegir su futuro. La nada en este sentido es lo que hace el horizonte de la libertad, ya que nos permite pensar en lo que no es y por lo tanto actuar de manera libre. Al introducir la nada, Sartre nos permite ver que no estamos determinados por lo que somos ni por las circunstancias en las que nos encontramos. A través de la nada somos libres para crear nuestra propia existencia, para decidir quiénes somos y qué queremos ser. Entonces la libertad no es un derecho dado ni un atributo estático, es la posibilidad de actuar sobre lo que no es y de dar una forma a nuestra vida de acuerdo con nuestras decisiones. En esta libertad absoluta que tenemos, que asumiríamos. El reconocimiento de la nada también está relacionado con esta angustia existencial, como vimos antes, pero esta responsabilidad infinita puede resultar igualmente angustiante, ya que no hay un sentido predeterminado ni una esencia predefinida que nos guíe. Cuando no nos damos cuenta de que no hay un propósito más allá de nuestras decisiones y que somos responsables de definir nuestro propósito de vida, nos enfrentamos al vacío que deja la nada. La ausencia de un sentido dado puede generar una sensación de vacío existencial, donde la angustia surge cuando somos conscientes de que al estar completamente libres no hay certeza sobre lo que debemos hacer o sobre lo que tiene un valor en nuestra vida. Entonces somos libres, pero también estamos solos ante esta libertad infinita. Entonces la nada abre un vacío existencial que nos confronta con la angustia de no tener un propósito inherente, un camino predefinido, y esta misma nada nos ofrece la oportunidad de crear un significado a través de nuestras propias elecciones. Y en última instancia, la nada es tanto una fuente de nuestra libertad como también una fuente de nuestra angustia, como diría, como en el episodio anterior vimos, este nihilismo puede ser pasivo o activo. Y también esta nada tiene este doble sentido, puede ser angustiante o puede ser nuestra libertad. A pesar de que la angustia puede generar un conflicto en nosotros, la nada también tiene la posibilidad de crear significado.
somos los creadores de nuestro propio sentido de vida, y la conciencia humana es capaz de negar el ser, y al estar orientada hacia lo que no es, tiene la capacidad de elegir su propio propósito y darle sentido a su vida. La nada actúa como el vacío en el que podemos crear nuestras propias posibilidades, y este vacío, aunque puede ser aterrador, es también lo que nos permite vivir de manera auténtica, ya que estamos en constante proceso de autocreación, y al no haber un sentido dado por el mundo, la naturaleza, somos libres de construir nuestras propias metas, nuestros propios valores y también nuestros propios objetivos. Bien, vamos ahora a hablar de la nada y de identidad, porque eso es realmente algo muy interesante de analizar, porque el concepto sartreano de la identidad está profundamente influenciado por la nada. Según Sartre, los seres humanos no tienen una identidad fija o esencia preestablecida. No nacemos siendo algo determinado, para Sartre, como primer punto, sino que nos definimos a través de nuestras acciones y decisiones. La nada juega un papel en este proceso de construcción de la identidad, ya que al igual que con el significado, los seres humanos tienen la libertad de crearse a sí mismos, en lugar de ser definidos por algo exterior como una esencia, una naturaleza humana predeterminada. Los seres humanos construyen su identidad en un proceso continuo de elecciones. Entonces la conciencia humana está marcada por su capacidad de negarse y de trascender cualquier idea fija sobre quiénes son. Y esto es la parte esencial, ¿no? La nada está presente en cada uno de los actos de la construcción de la identidad, ya que al elegir lo que somos, estamos negando lo que no somos. Y este proceso es dinámico y abierto, lo que significa que la identidad no es estática ni predeterminada. Entonces Sartre utiliza la noción de mala fe, como vimos en anteriores episodios, para referirse a la tendencia humana a negarse a sí mismo. Al intentar fijar su identidad de manera definida, al tratar de fijarse en una categoría social o un rol o una etiqueta que lo defina, la nada, sin embargo, niega esta posibilidad de fijación definida, ya que siempre deja abierto un espacio para la transformación y la elección. Y en este sentido, la identidad humana se entiende como un proceso y un proyecto más que un estado estático. Por ejemplo, una persona puede haberse identificado a lo largo de su vida como hijo o hija dentro de una familia predeterminada. Sin embargo, al confrontar la nada y reconocer su capacidad de elección, esa persona puede decidir en un momento dado redefinir su identidad, negando lo que era previamente y eligiendo una forma nueva de relacionarse con el entorno. Entonces la nada es lo que abre la posibilidad de este tipo de reinventarse a la vida a largo plazo, la reinvención del hombre. El concepto de la nada también está vinculado con el concepto de autenticidad en el pensamiento existencialista, porque ser auténtico es vivir de acuerdo con nuestra libertad radical, ¿no? Y reconocer nuestra responsabilidad, como vimos en anteriores episodios. Pero esta responsabilidad también está relacionada con crear el significado o con crear nuestra identidad. Entonces la nada permite ser auténtico, ya que no se enfrenta con el hecho de que no estamos predestinados ni limitados por ninguna esencia fija. Y ser auténtico implica reconocer en cada momento que tenemos conciencia de crear nuestra propia esencia y que somos responsables de lo que elegimos ser. Como mencionaba antes, la existencia precede la esencia. Entonces se crea nuestra propia esencia con nuestra propia identidad, pero esa identidad se refuerza o se magnifica con la propia autenticidad, y que somos responsables de lo que elegimos ser y que se justifique en eso, la autenticidad. Entonces la angustia existencial surge al enfrentarnos a la nada. En vez de ser algo de verlo como algo negativo, puede ser vista como una invitación a vivir de manera auténtica. Al ser conscientes de la nada y la libertad que nos da, podemos liberarnos de las expectativas sociales o de los roles impuestos y vivir según nuestras propias elecciones y valores. Y este proceso de la nada deja de ser un vacío que causa miedo y se convierte en un espacio de posibilidades en el que la autenticidad surge a partir de nuestra capacidad de elegir libremente quiénes somos y qué sentido queremos darle a nuestra vida. Otra influencia importante de la nada en el pensamiento existencialista es la visión de la vida, de la vida absurda, como un absurdo, la vida,
Como vimos, la filosofía existencialista ve al universo a no tener una verdad objetiva, un universo indiferente, ¿no? Especialmente en el caso de Sartre se enfrenta a la realidad de un mundo sin sentido predeterminado. Entonces la nada subraya la absurdidad de la vida humana, y ya que nos enfrentamos con ella, con la falta de un propósito cósmico o de un significado trascendental que nos oriente. Y esta absurdidad no es algo que deba llevarnos a la desesperación. Al contrario, Sartre afirma que al reconocer que la nada carece de un sentido predeterminado, tenemos la libertad de crear nuestro propio sentido. Entonces la nada nos libera de la tiranía de un destino impuesto y nos da la oportunidad de darle forma a nuestra existencia, eligiendo el significado que queremos darle. Entonces la vida es absurda, sí, pero la nada ofrece la oportunidad de llenarla de significado a través de nuestras elecciones. Y eso es lo interesante y lo bonito en Sartre. Ahora vamos a comparar filosofías, ¿no? Para tener un contexto más amplio en relación a la nada y la existencia. Por ejemplo, Martin Heidegger es uno de los filósofos más influyentes en el desarrollo del existencialismo, porque tiene una visión diferente de la nada en comparación con Sartre. Para Heidegger, la nada está estrechamente relacionada con la angustia y la finitud humana, pero su enfoque es más ontológico que el de Sartre, quien la concibe como una característica de la conciencia. Para Heidegger, la nada no es algo creado por la conciencia humana, sino algo que se manifiesta en la experiencia del ser humano cuando se enfrenta a su propia finitud, ¿no? En su obra Ser y Tiempo, Heidegger plantea que la nada se revela cuando el Dasein, el ser en el mundo, enfrenta la muerte. Entonces la angustia proviene de la conciencia de nuestra finitud y la irrepresentabilidad de la nada, y este vacío no es simplemente un lugar de posibilidad, sino un recordatorio de que nuestra existencia es finita y no puede ser comprendida completamente. Mientras que para Sartre la nada tiene un carácter activo, es la capacidad de la conciencia para negar lo dado y trascender lo que existe. Entonces la nada es un componente crucial en la libertad radical de los seres humanos. Sartre ve la nada como una fuerza empoderante para la creación de significado y para el ejercicio de la libertad. Al contrario, Heidegger concibe la nada de manera más pasiva, como la presencia omniosa que revela la irreductibilidad del ser humano ante su propia muerte. Entonces la diferencia clave aquí es que Heidegger ve la nada como un reflejo de la finitud y la temporalidad de la condición humana, mientras que Sartre la interpreta como la expresión de la libertad humana. Para Heidegger la nada pone en evidencia la limitación de la existencia de la existencia humana, mientras que para Sartre la nada abre un espacio para la libertad y la autodefinición. Son contextos mucho más profundos los de Sartre sobre la nada, y también vamos a hablar ahora de la nada y el absurdo, pero en Camus. Con Camus vamos a comparar con Albert Camus, otro gran representante del existencialismo que fue Camus, ¿no? Camus concibe que la vida humana es absurda debido a la falta de sentido inherente en el universo. En su famoso El mito de Sísifo, Camus explora la tensión entre la búsqueda humana de significado y la indiferencia del universo. Entonces la nada en este contexto representa la vaciedad del cosmos y la ausencia de respuestas definidas a las preguntas existenciales frente a este absurdo. Entonces Camus propone la revolución del pensamiento, a aceptar el absurdo y seguir viviendo a pesar de él, sin recurrir a la religión o la esperanza de un significado trascendental. Pero en cambio para Sartre la nada también es una fuente de angustia, pero tiene un enfoque diferente al de Camus. En lugar de ver la nada como una vaciedad que simplemente nos enfrenta al absurdo, Sartre considera como el espacio de libertad en el que el individuo puede crear su propio sentido. La nada permite esto. Entonces Sartre no percibe la nada como algo que nos condena al vacío, sino como un desafío que nos invita a trascender lo dado, a actuar según nuestra propia voluntad. Entonces, mientras que Camus se centra en la idea de la incompatibilidad entre la búsqueda humana de significado y la ausencia de sentido en el mundo, Sartre ve la nada como una oportunidad para crear significado en un mundo sin valores dados. Camus aborda la nada desde la perspectiva del absurdo y de la resignación, mientras que Sartre la interpreta como la condición de libertad que tenemos como inicio. Para
transformar la vida, para crear una vida que podemos ser, la posibilidad de ser en el no ser, evidentemente. Y también tenemos otra crítica, bueno, no crítica, ¿no? Una comparación, una contrastación, que es la de Sartre y de Beauvoir. La filósofa Beauvoir, que fue feminista, habla mucho sobre la opresión de las mujeres, ¿no? En específico en este aspecto de la libertad y la existencia. Entonces, Simone de Beauvoir, al igual que Sartre, sostiene que los seres humanos son fundamentalmente libres y que la libertad es el punto de partida de la existencia. Sin embargo, ella se enfoca en una sociedad patriarcal que limita la libertad de las mujeres, imponiendo un rol social que les impone vivir de acuerdo con su propia autenticidad. Y entonces para ella la libertad de las mujeres se ve distorsionada por las estructuras sociales, lo que las obliga a ser el otro y las priva de su autodefinición. Entonces la nada aquí juega un papel similar al de Sartre, donde el individuo debe negar las imposiciones externas para poder liberarse y crear su propia identidad. Para Sartre, aunque también reconoce la opresión como un factor limitante de la libertad, considera que la libertad radical está siempre presente en cada individuo. Entonces la libertad no se ve como algo que puede ser restringido o confinado, sino como un poder inherente a la conciencia, dado que tiene la capacidad de imaginar lo que no es. Entonces Beauvoir amplía la teoría de Sartre al señalar que la libertad individual está siempre marcada por las condiciones sociales y políticas que afectan a las mujeres, y estas restricciones no se pueden entender simplemente en términos de libertad filosófica pura de Sartre. Mientras que Sartre ve la libertad como un acto solitario e individual, Beauvoir aporta una dimensión más social y política a la libertad, señalando que las estructuras de poder pueden limitar de manera concreta las posibilidades de las mujeres para ejercer esa libertad. Entonces la nada en Beauvoir tiene que ver con la negación de los roles impuestos socialmente y con el proceso de reconfigurar la identidad femenina. Bien, amigos, hemos llegado al final de este episodio y es algo muy interesante esta nada en Sartre, ¿no? Mañana vamos a ver en el día 11, nos vemos entonces con el mito de Sísifo, de Albert Camus. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.